este tema del coronavirus, del COVID-19, con una persona que entiende, que se ha preparado, que ha estudiado, que está ejerciendo una profesión como es la medicina, con un médico infectólogo que integra la Sociedad Argentina de Infectología. Hablo del doctor Juan Pablo Estañaro, lo han visto seguramente en algún canal de televisión de Capital Federal, en algún medio de comunicación importante del país, hablando, y ahora nos ha dispensado unos minutos para poder charlar con nosotros y le agradecemos. Juan Pablo, ¿cómo te va? Ricardo Novo de Máster FM de América te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo, saludos a vos y a toda la audiencia. Bueno, ante todo agradecerte, Juan Pablo, que nos dispenses estos minutos para poder charlar, interiorizarnos, conocer un poco y al mismo tiempo que sirva como prevención todo esto que vamos a dialogar con una persona, como yo decía, que se ha preparado, con un médico infectólogo. Gracias la oportunidad por la llamada y la oportunidad de comunicar la información a la gente. Bueno, decime, ¿dónde estamos parados en la Argentina en estos momentos con el COVID-19? Y en realidad, a ver, estamos teniendo la cantidad de casos que esperábamos que íbamos a tener. La famosa achatar la curva, que lo han escuchado hasta el hartazgo, se viene cumpliendo bastante bien. Consideremos que el primer caso fue el 6 de marzo. Uh-huh. Ya estamos a punto de cumplir 2 meses de epidemia y estamos menos de 10.000 casos de casos totales. O sea, comparado con los países que nos rodean y ni hablar con el resto de los países del mundo, estábamos en una situación muy buena, muy buena. La realidad también es que ahora empieza la época de la circulación de las enfermedades respiratorias virales y el inconveniente que eso conlleva, más que nada porque hoy por hoy toda persona que tenga cuadros clínicos similares se va a considerar como caso sospechoso de coronavirus. Claro, exactamente. Juan Pablo, ¿y estábamos preparados en la Argentina? ¿El sistema de salud estaba preparado para enfrentar esto que estamos enfrentando? Si esto hubiese ocurrido con la cinética con la cual ocurrió, por ejemplo, en Italia, el resultado hubiese sido similar o peor al de Italia. Uh-huh. Estos 40 días de cuarentena permitieron, por ejemplo, yo trabajo en Florencio Varela, se generaron casi 3 veces la cantidad de camas, uh-huh. Se cuadriplicó la cantidad de camas en terapia intensiva y se quintuplicó la cantidad de respiradores para hacer, digamos, para luchar contra esta epidemia. Obviamente eso se generó por una gran inversión en salud, uh-huh. Y preparación tanto del equipo médico como de la infraestructura hospitalaria. Vos que trabajás ahí, que estás en un lugar del conurbano, en un hospital importante, digo, ¿es tal cual lo venden los medios a nivel nacional la falta de insumos que hay en estos hospitales o no es tan así? Mirá, ahora han llegado los materiales estos que se promocionaron, los materiales chinos. Ajá. Y se normalizó un poco la entrega del material. Hay que hacer también la aclaración de 2 cosas. Mucho del material que teníamos, que obviamente no iba a alcanzar, se utilizó para formar el equipo de salud. Claro. Y después, obviamente, hasta que empezamos a estar más operativos en la atención de los pacientes con sospecha de COVID, muchos de estos materiales por ahí se sobreutilizaron con los primeros casos. Y llegó, por ejemplo, nosotros tuvimos 3 días que no tuvimos barbijos quirúrgicos, tuvimos que pedir prestado a los hospitales de la zona, pero en general ahora se empezó, digamos, a normalizar un poquito la entrega del material. Está. Ubicame un poco, ¿cómo es el tratamiento de alguien que llega con COVID-19 a un hospital? Desde que llega, con la sintomatología,
leve o desde que llega con un caso más complicado? Esto te lo pregunto para que la gente entienda lo que puede llegar a pasar si no cumple con el tema de la cuarentena, si no cumple con quedarse en casa y demás. Bueno, primero hay que imaginémonos que esto es una pirámide. En esta pirámide están todas las personas con COVID, ¿sí? Con COVID confirmada, después vamos a ver cómo es el manejo del caso sospechoso. Uh-huh. El 80% de esa pirámide van a ser casos leves. Va a ser lo que uno conoce, la famosa gripecita o los cuadros gripales, Uh-huh. muy similar. El otro 20% se va a diferenciar en un 15% que va a necesitar internación, como si fuese una neumonía común y corriente, y el 5% son los casos graves que requerirían internación en terapia intensiva con la chance de fallecer. Más o menos es lo que estamos teniendo en la Argentina, un 5% un poco menos ahora, de 5% de letalidad. Uh-huh. El problema es que el coronavirus, al comportarse en la mayoría de los casos como un cuadro gripal, para que tengan una idea, en la provincia de Buenos Aires se notifican, y esto lo sabemos por la cantidad de gente que se testea, entre 800 y 1000 personas por día con cuadros gripales. Pueden tener un nombre, otro nombre, pero básicamente fiebre, tos, Sí. dolor de garganta. ¿Sí? 1000 personas por día. Todos síntomas que incluye el COVID-19, digo, ¿no? Exactamente. En ese grupo metemos al virus gripe, que es el virus influenza, Claro. virus parainfluenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus y el resto de los virus. En todos esos más o menos entre 800 y 1000 personas está haciendo el hisopado. Porque lo más importante ahora es confirmar quiénes tienen COVID. Claro. Este hisopado que, se abrieron muchos laboratorios en la provincia de Buenos Aires, que procesan más o menos unas 100 muestras por día. Entonces, aproximadamente de esos 800 están dando positivos unos 100 muestras más o menos. Poquito más, poquito menos. El resto son todas circulaciones de los virus estacionales. No sabemos cuáles porque no se deben estudiar todos. Claro. Esa es la realidad también. Por otro lado, el paciente que está leve, dependiendo de si tiene en su casa alguna habitación individual, puede ir a su casa, y si no, en la mayoría de los municipios prepararon los centros de aislamientos de baja complejidad. Por ejemplo, en Florencio Varela hay clubes que pusieron a disposición las instalaciones. Y el caso leve va durante 10, 14 días a esos lugares. Por otro lado, si la persona ya hace neumonía o tiene requerimientos más cercanos de oxigenoterapia, se quedan internados. Y lo mismo, son 10, 14 días hasta que se resuelve clínicamente y se confirma que hay eliminación viral. Uh-huh. Entonces, ese es el manejo de lo que es COVID-19, por lo menos en general. Y después los casos más graves son los casos que por ahí requieren internación en terapia intensiva y en algunos casos donde se están indicando la medicación específica. Uh-huh. Juan Pablo, recién me nombrabas estos centros comunitarios de aislamiento, digo, clubes y demás lugares. Uno ve las imágenes de muchas camas, una al lado de la otra. Digo, ¿esto realmente sirve o complica el tema de la pandemia? Mirá, yo voy a hablar de lo que conozco en Florencio Varela, Uh-huh. pero por una cuestión de que los vi de adentro. El resto he visto algunas fotos de lo que hicieron en Tecnópolis. También, obviamente, hay mucha noticia falsa dando vuelta, entonces yo te voy a hablar de lo que conozco, de lo que vi en Florencio Varela. Son camas que están puestas a 2 metros una de la otra. Para que tengas una idea, en una cancha de básquet, en Florencio Varela pusieron más o menos unas 40, 50 camas. Uh-huh. Y ahí, en ese contexto, si la persona, obviamente esto también depende mucho de la voluntad de la persona de quedarse en esos lugares. Claro.
porque no hay una separación física y obviamente no hay un personal de seguridad que evita que la persona salga de la cama o de la zona que tiene para estar. Entonces ese es uno de los inconvenientes, pero lo que tengo entendido que en Florencio Varela por lo menos están cumpliendo digamos, el lugar que se les asigna. Uh-huh. Ahora vemos, salimos a la calle y vemos una imagen muy parecida a los países asiáticos, ejemplo China, cuando veíamos hace meses o años atrás salir a la calle todos con barbijo. Digo, hoy salimos y vemos a todo el mundo con tapaboca, con barbijo, circulando por la calle, ¿no? En un futuro, cuando pase esta pandemia, si no sale una vacuna pronto, ¿vamos a eso? ¿Vamos a tener que seguir continuamente usando el tapaboca, el barbijo? Bien, mira, mi opinión personal es que primero voy a hablar de tapabocas porque hablo de barbijo cuando se usa dentro del ámbito hospitalario. Sí, yo me expresé mal, tenés razón. No, es que se llama barbijo casero también. Yo prefiero usar la palabra tapaboca para que quede bien diferenciado el concepto. El tapaboca o el que es tapa nariz, boca, mentón, para mí es una medida que llegó para quedarse. Siempre y cuando se acompañen de otras medidas, porque en el sudeste asiático, China, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, el tapaboca no es una única medida. Fíjate que, por ejemplo, sin ir más lejos, en la entrada de la casa tienen un lugar donde dejar el calzado. Ellos no entran a sus habitaciones con calzado de la calle. Claro. Pero no es de ahora, es de siempre. Y además, si te fijas, constantemente se están lavando las manos, perdón. Sí. Entonces, es una medida adicional al tapaboca. La realidad es que si todos usáramos el tapaboca como deberíamos usarlo, la transmisión de virus respiratorios bajaría muchísimo. Pero no es la medida más esencial en esto. La medida más esencial, básica de prevención, es el lavado de manos. Ayer, hoy y siempre. Uh-huh. El uso de alcohol, el uso de lavandina, el uso de estos productos, ¿es aconsejable en un tiempo prolongado? A ver, primero, para lo que es lavado de manos, agua y jabón y alcohol. Lavandina no, porque daña la piel. Y son medidas básicas. Lo que aprendimos en el 2009, Ricardo, recordarán todo con la gripe A. Sí. Cuando pasó todo lo de la gripe A, aprendimos, primero, qué virus había circulando en Argentina. Aprendimos efectivamente cómo se transmitía el virus de la gripe. Y vimos que cuando apretamos la tuerca del lavado de manos, hubo, dejando de lado los niños que fallecieron por gripe, pero hubo menor mortalidad infantil por otras causas. Mirá vos. Y la otra causa que bajó la mortalidad infantil en 2009 fue la de las diarreas. Se destruían los gérmenes que producían diarrea. Entonces, en el 2009, la mortalidad infantil sí estuvo aumentada. Supimos que había circulando un virus que era el virus sincitial respiratorio, pero además supimos que el lavado de manos en la sociedad disminuía las muertes por diarrea en la República Argentina. Mirá vos. Interesante estos datos que nos estás contando. ¿Qué modelo es el más óptimo, según tu entender, para seguir controlando la pandemia? ¿Lo que estamos haciendo nosotros? ¿Lo que implementaron en los países asiáticos? Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Japón. ¿Lo que hicieron en Europa? ¿Lo que están haciendo en Estados Unidos? Bueno, fíjate, vamos a empezar por dos cosas. A ver, los dos modelos grandes. Uno es que no haya circulación de gente y el otro modelo grande es el testeo masivo. Uh-huh. Un pros y contras de cada uno. Que no haya circulación de gente daña la economía
como está dañando actualmente a la economía de la República Argentina. El modelo del testeo es aumentar a niveles insólitos el gasto en salud pública en lo que es la compra de reactivos. Siempre considerando que hay muchas veces que esos reactivos no sirven lo que dice que sirven. Por ejemplo, seguramente han leído las noticias que España compró 2 lotes de test rápidos a chinas que no servían. Uh-huh. Cuando hablamos de que no sirven, ¿qué significa? Que de cada 100 personas que tienen la enfermedad, encontraban a 30. El test que se hace hoy en la República Argentina, de cada 100 personas que tienen la enfermedad, encuentran a 99. Entonces, lo que estamos viendo es que por ahí usamos test en menos cantidad, muy específicos, o sea, en otros casos con sintomatología respiratoria, pero nos aseguramos casi un 98% de certeza, 98-99% de certeza con los diagnósticos. Y consideremos que cada test que se hace en Argentina sale 6.000 pesos. O sea, cada reactivo. Yo estoy diciendo que en Buenos Aires se están testeando entre 800 y 1.000 personas por día. Ahí tenés el número que se está invirtiendo en salud, porque esto se llama inversión en salud, de la cantidad de testeo. Por otro lado, hay herramientas que nos brinda la Organización Mundial de la Salud para saber si estamos testeando bien, de más o de menos. Es una cuenta muy simple, que es cantidad de personas positivas sobre la cantidad de testeos que se hacen. Uh-huh. La semana pasada, yo esta semana no tomé el atrevimiento de hacerlo, la semana pasada estábamos en un 9,6%. Y la Organización Mundial de la Salud dice que estás en un valor óptimo cuando estás entre 10 y 15% de positivos. O sea, primero, no hago futurología, yo hago siempre el mismo chiste, que si yo hiciera futurología, jugaría al Kini 6 y a la lotería y no sería más médico en mi vida. Pero si yo miro la cantidad de casos que tenemos actualmente, la cantidad de test que se están haciendo, a esta altura, digamos, la segunda fase o tercera fase de cuarentena, que ya se permiten en algunos lugares salir, digamos, o más laxa la cuarentena, claro, sumado a la cantidad de camas que se han abierto en estos últimos 20 días, me parece que es un modelo a prestarle atención. Pero repito, no hago economía, no soy economista, yo solamente lo veo desde el punto de la salud pública y parafraseando al presidente de la Nación, de un PBI se puede volver, de una muerte no. Fijémonos que tenemos menos de 200 fallecidos, y es la cantidad de fallecidos que países tienen en un día. O más. Sí, digo 200 para ser laxo en el número. No, está bien. Te decía, hay países que tienen muchos más de 200 muertos en el día, ¿no? Y España duplicó la cantidad de muertos por día, básicamente, en un momento cumbre de la pandemia. Tal cual. Calculemos que en Argentina se mueren 1.700 personas por día, y en el peor día se murieron 8, me parece, 8 o 9. En España se muere la misma cantidad y en un día se murieron 1.400. Uh-huh. Juan Pablo, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto que se ha viralizado a través de las redes sociales y hemos visto a través de los medios nacionales? Los carteles que les dejan en los edificios a los médicos diciéndole que no usen el ascensor, que se vayan del edificio, estos ataques que han recibido los profesionales, no solamente médicos, sino también enfermeros y profesionales de la salud. Y mirá, lo primero que yo siento es dolor. Dolor propio y ajeno por el mensaje que la sociedad nos está dando a nosotros. La hago simple. Yo soy obeso, hipertenso y diabético.
tengo los 3 factores de riesgo para morirme por si me llevo enfermedad de esto. Soy médico infectólogo y tengo un hijo de 2 años. Ujú. Imagínate que yo no voy a, obviamente, voy a usar todo mi conocimiento para evitar la transmisión viral. Y estamos hablando de un virus que se transmite por manos y por gotas salivales grandes. O sea que el riesgo existe, pero, digamos, si esas personas que hoy nos están criticando por ser médicos caen a un hospital porque también se pueden contagiar, lo van a terminar atendiendo la gente a las cuales ellos están criticando. Entonces, no es, digamos, lindas noticias o lindo mensaje Claro. que la sociedad nos está dando. Por un lado nos aplaude, pero por otro lado también nos repudia nuestro trabajo. Recordemos que eso no ocurre en los edificios. Acá en el conurbano ocurrió en un barrio cerrado muy importante. Mirá vos. Una colega que encima que está separada por 30 metros casas vecinas. O sea, no es que es un edificio con puerta de por medio. Sí, sí, sí. O sea, ya sobrepasa. Perdón, y una cosa, fue no sé cómo le dicen, si la comisión directiva del barrio cerrado, la que le prohibió la entrada. O sea, estamos hablando de algo ya más serio, porque inclusive se creen que el virus va a saltar 30 metros de casa a casa. No, y además, inmunes se creen, porque digo, a cualquiera le puede agarrar, no solamente a la doctora, y la doctora no solamente puede transmitir, sino que cualquiera lo puede hacer, digo, ¿no? Obviamente, hoy la inmensa mayoría de los casos son comunitarios de personas no esenciales. Juan O sea que Pablo, la epidemiología nos está diciendo otra cosa de lo que cree la gente. Sí, claro, me dice un oyente, preguntarle al doctor que cuente lo que hace el virus en el organismo una vez que ingresa. está bien. El virus, primero, aclaremos que sabemos del virus, de la existencia hace 4 meses, nada más. Yo hago siempre el mismo chiste. En la primera mesa que me tocó evaluar para la Facultad de Ciencias Médicas, en una bolilla figuraba coronavirus, que son los coronavirus habituales, y la alumna que tenía enfrente me entré a reír, porque le dije, ¿te diste cuenta que te tocó en la bolilla coronavirus? Y la alumna empezó a hablar de coronavirus COVID 2019, le dije, perdóname, no te voy a preguntar de coronavirus a vos ahora, si en la última mesa de diciembre no la preguntaba. O sea, para que entendamos cuál es la vorágine del conocimiento científico. Claro. Una vez que entra el virus, que entra en contacto con el epitelio respiratorio, por distintos mecanismos empieza a activar el sistema inmune. Activa una parte muy específica que es la inmunidad mediada, que se conoce por citoquinas, y básicamente transforma un organismo que no está inflamado en un organismo inflamado. Por eso es que se probó o se buscó la efectividad de una droga que la habrán escuchado nombrar, que se llama hidroxicloroquina, y es una droga que se usa para tratar una enfermedad autoinmunológica que se llama artritis reumatoidea, o ahí se puede tratar el lupus, etcétera, etcétera. Entonces, se busca alterar, digamos, la respuesta inmunológica del huésped para poder tratar la enfermedad. Básicamente es una neumonía de origen inmunitaria o inflamatoria. Está. Nos está escuchando y le tenemos que mandar un saludo muy grande al doctor Dardo Sosa, Dani para nosotros los que vivimos en América, Dardo para vos, y me dice, en algún momento me llama también Juan Pablo Dani, y él nos hizo el contacto, así que le mandamos un saludo y un agradecimiento muy grande, un compañero tuyo, un amigo tuyo también, ¿no? Una gran colega, gran cardiólogo que tuve el enorme placer de conocerlo en la Trinidad de Quilmes, y ya hace unos 10 años más o menos que lo conozco, excelente persona. Bueno, le agradecemos mucho que él nos hizo el contacto para poder tener estos minutos de charla contigo.
hicimos una nota la semana pasada con el doctor Arnaldo Casanova y él habló del tromboembolismo, que es, según él, uno de los factores que desencadenan la muerte en un paciente con COVID-19. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Otro gran amigo, Arnaldo Casanova, compañero de cátedra de la facultad. Sí, a ver, está la sospecha de este mecanismo inmunológico que genera el virus se asocia con tromboembolismo, sí, en realidad trombosis diseminada en el cuerpo. Una de las estrategias también terapéuticas era el uso de los anticoagulantes como mecanismo, digamos, de prevención de muerte. Acá hay dos cuestiones técnicas respecto a eso. En general, cualquier paciente que está grave, muchas veces la gravedad frente a una enfermedad no la da el microorganismo solo, o sea, el bicho solo, sino también que la da la respuesta inmunológica de la persona. E inclusive en sepsis bacterianas, o sea, cualquier bacteria que entra en la sangre que pueda producir enfermedades serias, puede producir tromboembolismo como causa. Para terminar, digamos, de demostrar efectivamente el tromboembolismo como causa, digamos, rama fisiopatogénica seria, yo lo que estoy buscando y no puedo encontrar van a ser los reportes de casos de los pacientes con terapia intensiva que demuestren cuáles son los parámetros que publiquen los parámetros que tiene el corazón antes de fallecer. No digo el tamaño, no digo si el corazón está inflamado, no. Parámetros hemodinámicos. Eso se hace con un catéter especial que se llama catéter de Swan-Ganz, bueno, que el doctor Sosa lo tiene recontra clara, y eso nos demuestra cuál es el nivel de la presión pulmonar al momento de la muerte. Yo estoy esperando que publiquen eso para ver realmente el efecto del tromboembolismo. Lo que sí también faltan también los reportes de las necropsias de las personas fallecidas, a ver qué es lo que están encontrando. Pero sí es una gran teoría aparecer la de los trombosis como causa de muerte. En un momento se habló de que no se hacían precisamente las necropsias de las personas que fallecían por coronavirus. ¿Por qué se dio esto? Porque en realidad, digamos, hay que ir cuando vos haces una necropsia tenés que buscar cuál es el órgano más dañado, en este caso es el pulmón. Si vos no procesás adecuadamente ese material tiene virus adentro. Claro. Está siempre la probabilidad de la aerolización del virus dentro del ambiente. Pero teniendo los recaudos necesarios se podría hacer. El tema es que hay lugares que están sobrepasados. Claro, exacto. Juan Pablo, por último, aunque suene repetitivo, aunque lo hemos escuchado miles de veces, ¿cuáles son las medidas de prevención que tenemos que tener? Bien, ya nombré la más importante, que es el lavado de manos, agua y jabón o alcohol en gel, el famoso cantar el cumpleaños feliz 2 veces para llegar a los 20 segundos. Recordemos siempre de lavar mucho el primer dedo, el dedo gordo, que es donde mayor concentración siempre de secreciones nos queda por la famosa oposición. Segundo, la higiene de la tos, de toser sobre el pliegue del codo o sobre un pañuelo descartable. Usar el tapaboca, nariz y mentón cada vez que salgamos de nuestro domicilio. Respetar al máximo el aislamiento social y preventivo, por más que lo levanten. Cuanto más en casa nos quedamos, menos circula el virus. Y yo agrego una más, que es evitar la difusión de las famosas fake news, las noticias falsas, porque con esto hay mucho de, digamos, genera más miedo
que solución. Bueno, ahí está. Mirá qué buen dato me tira Dardo, a través de WhatsApp, nos está escuchando en La Plata, y me dice: en el hospital Mi Pueblo de Varela trabaja mi primo, Raúl Goyeneche, otro rivadaviense, hermano de Martín Goyeneche, el doctor Martín que tenemos aquí en América, nosotros. Así que seguramente Sí, lo debes conocer, en médico de terapia intensiva, me el, dice. Vasco, el médico de terapia intensiva, lo vi el jueves, sí, cómo no lo voy a conocer. No sabía que era primo. Mirá vos. Bueno, ahora te enteraste. Es primo y es de acá Sí, de Rivadavia también. Así que, bueno, mirá vos. tenemos Pero la mejor redonda con el Vasco, sí, sí. buenísimo. Bueno, Juan Pablo, nada, gracias. Agradecerte muchísimo que nos hayas permitido estos minutos de charla y además de sumar conocimiento en todo esto, ¿eh? Perfecto, gracias a vos, Ricardo, por el tiempo y saludos a toda la audiencia. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y bueno, por ahí vamos a volver a molestarte en algún otro tiempo para volver a charlar un poquito. Te agradezco mucho. Cuando deseen, gracias. Hasta luego, hasta luego. El doctor Juan Pablo Estañaro, infectólogo, pasaba en vivo en la mañana de la radio, presentado por Panificadora Soldati. Calidad, variedad y atención personalizada nos diferencian. Panificadora Soldati, de Alejandro y Daniel Soldati en calle Belgrano. Acompañan a Master FM, acompañan la información.